revisando el Antiguo Testamento y después de Gedeón, una historia que ya todos conocemos, hombre valiente que con 300 hombres el Señor conquistó. Viene la vida de Abimelech, un hombre que hizo lo malo y mató a todos sus hermanos. Eso fue un desastre allí. Pero después la Biblia menciona a 3 hombres muy puntualmente. Uno es Tolá, el otro es Yair y el otro es Jefté. Y cuando estaba revisando la historia de Jefté, me encuentro que el libro de Hebreos lo menciona rápidamente. ¡Wow! Un hombre que se menciona rápidamente en el Antiguo Testamento, pero que también está marcado en los héroes de la fe. Está junto a Abraham, a Isaac, a Noé, hombres de envergadura, hombres que marcaron la vida y el destino de un pueblo, de una nación. Se encuentra este hombre, Jefté. Pero ¿quién era este hombre? ¿De dónde sale este hombre? Dice la Escritura que Jefté era hijo de Galad y de una prostituta. Y me llama la atención que un hijo de una prostituta esté incluido en el libro de Hebreos, donde están los grandes hombres de la fe. Y me pongo a revisar y me pongo a meditar en la palabra. Y como cosa extraña del pueblo de Israel, se apartaron de su Dios, de Jehová de los ejércitos. Y cuando el pueblo se apartaba o cuando el pueblo se aparta de Dios, automáticamente lo que le viene es desgracia. Lo que le viene son calamidades. Lo que le viene son circunstancias y situaciones totalmente adversas. Y en esta crisis que estaba viviendo el pueblo de Israel, ellos empiezan a clamar a su Dios, al Dios de Israel. Y le dice: Señor, líbranos del enemigo. Pero es que en Deuteronomio 7 el Señor le dijo: no vas a hacer pacto con ellos. Yo te voy a entregar una tierra y tú no vas a hacer pacto con ellos. Tú no te vas a casar con ellos. Tú no vas a permitir que tus hijas se casen con ellos. Tú no vas a convivir con ellos. Yo te voy a entregar algo. Tú lo vas a poseer y lo vas a gobernar. Y me llama la atención de que el pueblo una vez más hace lo que no era correcto. Y empieza a adorar a otros dioses. Y empieza a involucrarse con los enemigos. Y vuelven a desobedecer al Señor. Pero ellos empiezan a clamar y a clamar y a clamar al Señor. Y el Señor le dice: bueno, pero anda que los dioses de ustedes, esos aquellos dioses que ustedes están adorando, dioses de Baales, que los salven de los enemigos. No me dieron la espalda. Y el mismo Dios le dice: vayan para que se sus dioses. Pero me llama poderosamente la versión, el capítulo 10, versículo 16, que dice: entonces, perdón, mi Biblia es NBI, Nueva Versión Internacional, y a lo mejor el lenguaje no va a ser igual. Entonces se deshicieron de los dioses extranjeros que habían entre ellos y sirvieron al Señor. Jueces 10, 16. Y dice: y el Señor no pudo soportar más el sufrimiento de Israel. Aunque Israel estaba en desobediencia y se apartó de su Dios e hicieron lo malo, el pueblo de Israel volvió a entender que el único camino que ellos tenían era la obediencia. Repita conmigo: obediencia.
Wow, gloria a Dios. ¿Y qué hicieron? Se deshicieron de todos sus dioses, botaron todo aquello que no le pertenecía, porque ellos eran un linaje escogido, ellos eran el pueblo que Dios escogió y creó para que lo adoraran. Y entonces viene el pueblo y vuelve a tener la revelación en el momento y saca esos dioses de su vida. Pero por el hecho de que sacara a los dioses de su vida, no iba a desaparecer la calamidad de un momento. Porque nosotros pensamos que nos tomamos la pastilla y se nos va la fiebre, el dolor de cabeza, pero la infección queda. Y era lo que estaba pasando con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel se deshizo de todo lo que estaba contaminando su vida, pero la infección estaba allí. El enemigo se había apoderado de lo que el Señor le había dado, porque ellos le dieron permiso, ellos permitieron que el enemigo se apoderara de lo que ya el Señor había establecido para el pueblo. Y una vez más el Señor tiene misericordia y no pudo soportar más el sufrimiento de su pueblo. Qué gran Dios tenemos. El pueblo clamó a una sola voz y el Señor no aguantó más el sufrimiento. Y es donde aparece en escena este hombre, Jefté. Dice la escritura en el versículo 11, Jefté el galadita era un guerrero y era valiente. Dice que era un guerrero y que era valiente. Cuando la Biblia lo describe como guerrero, pudiera estar hablando de que había pertenecido al ejército o que hubiese estado en alguna batalla. Ya tenía algún testimonio o algún trabajo o ya había pertenecido al ejército. Por eso la Biblia dice que es un guerrero. Y también habla que es un hombre valiente, y valentía es ser determinado. Valentía es tener valor, es lograr vencer los temores. Lograr vencer los temores, las dudas, actuar con determinación. Y estas eran las características de este hombre. Pero era hijo de una prostituta. Y por ser hijo de una prostituta, sus hermanos no iban a permitir que él tomara parte de la herencia de sus padres. Y lo primero que hicieron fue echarlo de su casa. Y tuvo que ir a vivir a otra región. Y tuvo que ir al exilio. Tuvo que salir de su parentela. Tuvo que salir de la protección de su familia. Recuerdo las palabras del doctor Lucas Márquez que decía que el enemigo no viene a tu vida para destruirte, sino para sacar lo mejor de ti. Y eso quedó grabado en mi corazón. El enemigo nunca va a venir a tu vida para destruirte. El enemigo viene a tu vida para sacar lo mejor de ti. Dios permite que el enemigo llegue a tu vida para sacar tu esencia, para sacar lo que Él ya ha depositado en tu corazón, para sacar lo que Él ya determinó en tu vida. Y que tú y yo no sabemos que lo tenemos. Pero entonces tenemos que meternos en el proceso para descubrir esos dones, esos talentos, eso que ha depositado Dios en nuestro ser. Y viene entonces este hombre exiliado y dice las escrituras en el versículo 3, al final dice que vinieron hombres con él que salían a hacer fechorías.
Era hijo de una prostituta y la maldición generacional de su madre lo alcanza porque este hombre empieza a delinquir, empieza a hacer fechoría, empieza a vivir una vida desordenada, lejos de la protección familiar. Y lo que Dios le había dado a ese hombre, ese espíritu guerrero y valiente, entonces Satanás lo agarra para destruir y para empezar a hacer cosas que no eran agradables al Señor. Y muchas veces nosotros estamos allí en ese lugar. Cuando no hemos conocido a Cristo, tenemos muchos dones y muchos talentos. Dios ha depositado en nuestras vidas dones. Y andamos agarrando esos dones, jugando con esos dones en la calle y esos talentos que tenemos. Algunos tienen un talento de que hablan y son buenos vendedores y no han estudiado. Amén. Otros son buenos músicos y nunca han